Bien, vamos intercambiando idiomas, vamos intercalando literaturas de distintos países. Hace un tiempo mencionamos así de pasada los tres grandes pilares de la poesía lírica francesa del siglo XIX. Esto es muy particular mío, esta clasificación, por decirlo así. Porque esto no son matemáticas, todo esto está sujeto a distintos gustos y distintas interpretaciones. Y ese ranking, por decirlo así, que yo hice, es una apreciación mía. O sea, a principios del siglo XIX, en las meditaciones de Lamartine, meditaciones poéticas de Lamartine, 1816-17. Luego, en el centro del siglo XIX, Las flores del mar de Baudelaire, y al final, ya en las postrimerías de siglo, los poemas saturnianos de Verlaine. Ya digo que esto es algo muy personal, muy particular mío, y en una literatura tan rica como la francesa no podemos olvidarnos tampoco de Mallarmé, de Rimbaud, de Musset, del gran Víctor Hugo, que aparte de ser un gran poeta lírico, era un novelista impresionante. Entonces, ya digo que esto no son matemáticas, ¿eh? Y hoy vamos a tocar de lleno, bueno, vamos a tomar una toma de contacto, porque si no esto sería muy largo y muy plomizo. Pero solamente para tomar una toma de contacto del gran poeta francés Baudelaire. Las flores del mal, como dijimos en su día, cuando estuvimos con La Morte Amoureuse de Théophile Gautier, las flores del mal están dedicadas en su encabezamiento al gran Théophile Gautier. Y Baudelaire está, digamos, a caballo entre el romanticismo y el parnasianismo y el decadentismo francés de final de siglo, porque él ocupa, digamos, lo que es el centro del siglo XIX. Y aquí, pues ya sabemos lo que decimos siempre, aquí lo que vamos es a ver textos originales, independientemente de que la temática, la interpretación que podamos hacer de lo que el escritor dice, lo que nos parece o tal. Yo siempre escojo los párrafos, en el caso de la prosa, o los versos, las estrofas, que a mí me parecen de una belleza particular, para así a la persona que tenga interés, en este caso de francés o de cualquier idioma, de lo que sea, pues meterle mano de esa manera. Vamos a leer unos cuantos poemas. De las flores del mar de Baudelaire. Aquí hay uno. Esto supuso una ruptura con los cánones de la época, porque él hablaba aquí de cosas pues un poquitín extrañas, ¿no? Vamos sin más. Hay un poema que se llama La Giganta, La Géante. Vamos a leerlo en francés. Et c'est du temps que la nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eus aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine un chat voluptueux. J'eus aimé voir son corps fleuri avec son âme, et grandir librement dans ce terrible jeu, deviner si son cœur couve une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ce jeu, parcourir à loisir ces magnifiques formes, ramper sur les versants de ses genoux énormes, et parfois, en été, quand le soleil malsain lasse la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un amour paisible au pied d'une montagne. Decía Baudelaire aquí, cuando en su poderoso numen hijos monstruosos a diario paría la creación, yo quisiera haber vivido junto a una joven gigantesca, como un gato voluptuoso a los pies de una reina, y ver cómo su cuerpo y su alma florecían creciendo libremente en sus juegos terribles, saber si una sombría llama abriga su pecho por las húmedas nieblas que nadan en sus ojos, recorrer a placer sus magníficas formas, trepar por la ladera de sus grandes rodillas, y a veces en verano, cuando malsanos soles a tumbarse en el campo fatigada la impulsan, indolente,
a la sombra de sus pechos dormirme cual aldea apacible al pie de una montaña. Esto ya digo que de principio lo que tenemos aquí es eh, un poema rompedor y contra el esqueletismo, o sea, contra la mujer esquelética. O sea, Baudelaire amaba la mujer grande, por decirlo así, bueno, monstruosa, ¿no? Mujer grande. Y aquí tenemos, este poema es maravilloso, o sea, se encontraría feliz como la vida que hay en una aldea apacible al pie de una montaña, al amparo de esa montaña, como un amor paisible au pied d'une montagne, o como un gato voluptuoso a los pies de una reina, como pied d'une reine, un chat voluptueux. O sea, eso es lo que las dos grandes expresiones, y luego también aquí hay encubierto mucho erotismo, o sea, recorrer a placer sus magníficas formas, trepar por la ladera de sus grandes rodillas, parcourir à l'oasis de magnifiques formes, ramper sur les versants de ses genoux énormes. O sea, es un poema muy, muy completo. Notamos aquí también que, a pesar de que decíamos que Baudelaire ya había pasado, digamos, el tiempo del romanticismo de la primera época, el romanticismo, la languidez, la martiniana, la sensibilidad y ese languissante que se dice en francés, ¿no? Esa época, la martiniana. Sin embargo, aquí hay una reminiscencia clarísima de Lamartine. Aquí lo tenemos cuando dice Devinez si son cœur couvre une sombre flamme, aux humides bruyères qui nagent dans ses yeux. O sea, esto nos recuerda a la caída de un ángel, La chute d'un ange, un poema maravilloso de Lamartine que decía algo así que sus ojos siempre parecían mojados por húmedas nubes y contemplaban el vacío a través de esa niebla. O sea, aquí en el centro del poema de Baudelaire nos encontramos reminiscencias lamartinianas, aunque ya esa época languideciente y sensible lamartiniana había pasado. Bien, es un poema maravilloso. ¿Mm? Vamos con otro. Vamos con otro. Este vamos al final del poema porque es un poema bastante largo, que es de la belleza. Y dice, al final del poema, dice Baudelaire, que tu viens du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvrent la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends fait au jeu de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. O sea, que vengas del cielo o del infierno, ¿qué importa? Oh belleza, monstruo enorme, ingenuo y espantoso. Si tus ojos, tu risa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y que nunca he conocido, ¿eh? Ton œil, ton souris, ton pied m'ouvrent la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satanás o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa? O sea, le daba exactamente igual. Si tú, hada de ojos de terciopelo, fée aux yeux de velours, vuelves, ritmo, perfume, luz, oh mi única reina, menos horrible el mundo y los instantes más leves. ¿Eh? O sea, le daba igual, exactamente igual de dónde viniera la belleza. Esto me recuerda un poema del gran escritor modernista del siglo XX ya, uno de los grandes escritores modernistas, junto con Rubén Darío, que es el poeta almeriense Villaspesa. Me recuerda mucho esto. Villaspesa bebió de todo esto, bebió de la literatura francesa, bebió bastante. Y aparte de su orientalismo, claro que sí. Y este poema decía, al bien y al mal, a todo indiferente, tan solo la belleza me fascina, belleza de mujer o de serpiente, humana forma o concepción divina, el bello gesto, lo que bellamente besa o muerde, acaricia o asesina. Solo belleza ante tu altar mi frente en silenciosa admiración se inclina. O sea, le daba también a Villaspesa, le daba exactamente igual en un arrebato bodeleriano, por decirlo así, de dónde viniera la belleza.
si venía del cielo o del infierno. Le daba exactamente lo mismo. Podemos ver ahí la interconexión del mundo francés lírico del siglo XIX y el modernismo hispanoamericano de principios del siglo XX. Vamos ahora con otro poema también muy rompedor, por decirlo así. Hay muchos de estos poemas que censuraron y tuvieron que ver a la luz más tarde. Hay una parte que son poemas proscritos y vieron a la luz con posterioridad. Bien, este se llama El vampiro. Y decía Baudelaire aquí: Toi, qui comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif est entré, toi, qui forte comme un troupeau de démons vains folles parés, de mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine, infâme à qui je suis lié, comme la forçat à la chaîne, comme au jeu les joueurs te tuent, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne, maudite, maudite sois-tu. J'ai prié la glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, les poisons et les glaives m'ont pris en dedans et m'ont dit: Tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit. Imbécile, de son empire, si nos efforts te délivrent, tes baisers ressuscitèrent les cadavres de ton vampire. Este poema es tremendo. Decía aquí Baudelaire: tú, que como una puñalada en mi pecho doliente entraste y cual rebaño de demonios viniste loca, engalanada. Se refería a una de sus musas, porque Baudelaire logró alzar, aun sin nombrarla, a su musa, la negra haitiana, Jeanne Duval, a las alturas del Olimpo literario de una Laura del Petrarca, de una Beatrice del Dante, sin nombrarla. Y dice: para de mi alma sometida hacer tu lecho y tu dominio, infame, a quien me encuentro atado como el forzado a su cadena, y el jugador tenaz al juego y como el borracho a la botella, y a los gusanos la carroña. Sí, maldita, maldita sea. Tenía una interdependencia de ella tremenda. Dice: yo supliqué a la espada rápida para ganar mi libertad, y dije al pérfido veneno que ayudara a mi cobardía. O sea, para que terminara con esa con ese dolor que le producía ese amor-odio desesperado. Dice más: ay, la espada y el veneno me desdeñaron y me dijeron: no eres digno de redimirte de tu maldita esclavitud, imbécil. Si de su dominio nuestros esfuerzos te librasen, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro. O sea, es tremendo, este poema es tremendo, porque aquí Baudelaire se queja de la interdependencia que tenía de esa vampiresa. Se sabe que está dedicado a Jean Duval. Esa vampiresa le estaba absorbiendo toda su vida en un amor un poco extraño. Pero entonces él, en un arrebato de estos de locura, pues dice que le pide a la espada o al veneno que termine con eso. O sea, quitar del medio esa vampiresa. Quitar, je priais la glaive rapide de conquérir ma liberté. Y entonces tanto la espada como el veneno le contestan semejante cosa. No eres digno de redimirte de tu maldita esclavitud, imbécile, de son empire. Si nos efforts te délivrent, tes baisers ressusciteront les cadavres de ton vampire. O sea, si nosotros te libráramos de esa esclavitud que tienes de la vampiresa, tus mismos besos resucitarían el cadáver del vampiro que has querido matar y que has matado. O sea, es muy rompedor esto y expresa la desesperación que tenía el poeta Baudelaire, y quiere decir que quería seguir gozando de esos mordiscos de vampiresa antes que sumirse en el tedio y en el aburrimiento perpetuo. Esto es lo que quería decir Baudelaire aquí. Son poemas un poco distintos de lo que en aquella época se estilaba, pero en fin, bueno,
Estas han sido las crónicas multilingües de hoy y incitamos a leer los originales franceses siempre, que es lo que tiene belleza de verdad. Y quedémonos con esto, ¿eh? Y volveremos a repasar otros versos, tanto de Baudelaire como de todo lo que tenga belleza, como decía, que tu viens du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Oh beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Nos quedamos con eso, venga del cielo o del infierno, siempre adorando la belleza.